Vamos a comenzar, perdón, vamos a comenzar nuestra clase el día de hoy. Vamos a ver dos temas, perdón, vamos a ver tres temas. Vamos a ver lo que es punto de equilibrio, vamos a ver lo que es estado de resultados presupuestado y el flujo de caja presupuestado. Entonces vamos a comenzar primero por punto de equilibrio. ¿Cómo se calcula el punto de equilibrio? ¿Qué es el punto de equilibrio? El punto de equilibrio no es más que ir a determinar un monto en ventas, ya sea en unidades o en valores, que igualen el valor de los costos fijos. Es decir, que entre la mezcla de ventas, están los costos variables y los costos fijos, las empresas normalmente deben de buscar un punto de equilibrio y es donde igualar los costos fijos, en donde no van a ganar ni van a perder. Y a partir de establecer su punto de equilibrio, van a ir y van a establecer un valor adicional que quieran vender, ya sea en unidades, valores. ¿Cómo se calcula el punto de equilibrio? Si es en unidades, se deben considerar tres variables: el precio unitario en venta, el costo unitario variable y los costos fijos. Si tenemos ventas, el precio unitario de venta, el costo variable de venta y el total de costos fijos, es decir, se va a ir a buscar las unidades que se deben de vender para poder determinar cuánto es el punto de equilibrio en unidades que deben de venderse. Y vamos a hacer un pequeño y sencillo ejemplo. En el punto de equilibrio, voy a leer el enunciado. Dice que por estrategia de la alta dirección lo requieren para considerar qué alternativa tomar para el próximo año. Estas han sido propuestas pero no analizadas a fin de conocer su impacto e importancia. Se requiere que elabore los cálculos necesarios y de su opinión para la estrategia del próximo año. Y entonces se presenta la información siguiente. Todos los valores están expresados en miles de dólares, excepto en cantidad vendida. Entonces hay que administrarlo de esta forma para ir a determinar lo que se requiere. Está el precio unitario, que es de 40, el costo de ventas o costos variables, que es de 22, y los costos fijos, perdón, que son de 230. Y la cantidad de vendida en unidades son 30. Todo esto está en miles en lo que es los costos fijos y las unidades. El precio unitario y el precio de venta y el costo de ventas son valores unitarios. Entonces, para iniciar, antes de continuar con el caso este, vamos a ir a encontrar con la información que está en este momento en la pantalla. ¿Cuántas unidades necesita de equilibrio para igualar los costos fijos? Entonces voy a hacer el ejemplo. Por favor, me interrumpen si es que necesitan eh, hacer alguna consulta. Y vamos a ir a determinar el punto de equilibrio en unidades. Entonces, para determinar el punto de equilibrio en unidades, determina el precio de venta unitario, los costos variables unitarios y costos fijos.
precio de venta unitario es de 40, el precio variable unitario es de 22, costos fijos son 30. Se va a determinar en unidades cuántas unidades se deben de vender. Entonces, acá entra entra la fórmula matemática donde hay que igualar el costo fijo. Y es utilizando, decimos, dividir los costos fijos dividido precio unitario de venta menos costos variables. Y esto dividido. Por supuesto que acá me dan números decimales por los valores que estoy utilizando, pero normalmente las unidades tienen que ser enteras a no ser que exista algún proceso intermedio, pero deben de ser unidades enteras. Entonces, en este caso dice que se deben de vender 12 unidades para poder igualar los costos fijos. Y probemos a ver si es correcto. Si tomamos unidades a vender, precio de venta, costos variables, me da de 230. Serían las ventas, costos variables y el margen de contribución. Y los costos fijos, que son de 230. Cuando se restan esos dos valores, tiene que dar valor igual a cero. Eso significa que de 13 unidades en adelante, la empresa va a ganar. Si fuera de 13 para abajo, la empresa va a perder. ¿Por qué? Porque no tiene una cobertura de sus costos fijos. Los costos fijos son los que se mantienen independientemente, vendan menos o vendan más. Los que sí varían de acuerdo a la operación son los costos variables. Entonces, en este caso, únicamente son los costos fijos los que hacen la diferencia. Esta es una introducción básicamente referente a determinar el punto de equilibrio en unidades, pero también existe el punto de equilibrio en valores. ¿Cómo se determina el punto de equilibrio en valores? Vamos a tomar como referencia esta misma información y las unidades de venta que son de 30. Multiplicamos en valores, decimos que las ventas es 30 por 40. Los costos
variables 30 por 22 y los costos fijos son de 230. Vamos a determinar el margen de contribución y es de las ventas restarle los costos variables. Acá si yo resto la utilidad, sería restarle al margen de contribución los costos fijos. Acá muestra de que hay una utilidad de 310. Pero para ir a determinar cuánto serían las ventas que debería de tener para no ganar y perder e igualar el monto de los costos fijos, se determina de la siguiente forma. Este es el 100%. Los 660 se dividen dentro de los 1200 de la venta. Dice que es el 55%. Y el 540 es el 45%. Entonces hay que ir a determinar cuánto se debe de vender. ¿Cómo se calcula? Es dividir los costos fijos dentro del margen de contribución. Es decir, dividir 230 dentro de 45 y nos muestra que el punto de equilibrio es de 511.11 ventas. Probemos, estamos en lo correcto. Entonces, las ventas, estas serían las ventas. Los costos variables son el 55%. Y restamos esto de acá. Me da un valor igual. Costos fijos que son 230. Por lo tanto, el valor es igual a 0. Entonces, en este caso, para poder decir cuántas ventas se necesitan para cubrir los costos fijos, son de 511. Acá ya resolvimos una parte de lo que es el enunciado que está acá. El enunciado dice que hay que ver 4 estrategias posibles. Entonces, esta es la estrategia actual. Donde se determina un punto de equilibrio en ventas de 511. La siguiente estrategia dice disminuir el costo de ventas a 11. Entonces, ¿cuánto podría ser el equilibrio?
Voy a tomar estos datos de acá arriba. Voy a poner acá. Esta es la estrategia actual. La número sería la estrategia 2. Esta es la 3 y esta es la 4. En la siguiente dice que el precio de venta se mantiene, los costos variables bajan a 11 y los costos fijos se mantienen. En la siguiente dice que hay que incrementar las ventas en un 100%. Entonces, podemos incrementar ese 1.200.000 o incrementamos el precio de venta. Los costos estarían al 22 y los costos fijos se mantienen. El siguiente serían los costos fijos igual, los costos variables iguales y dice que el precio de venta se aumentaría. O sea que acá estaríamos hablando de lo mismo. Las unidades no varían en ninguno de los cuatro escenarios. Voy a poner es el punto de equilibrio y esto dividido 511. Los siguientes, una copia. Y podríamos un último enunciado donde se mantenga el precio de venta, se bajen los costos variables, se mantengan los costos fijos, las mismas unidades.
Hay otro adicional. Poner acá el número 5. Podemos hacer. Este era el 1. Dice que se duplica costos fijos. Entonces aquí hay varias variables. Uno, donde aumentan. Esta es la actual, donde no hay un cambio. ¿Cuál es el punto de equilibrio? Que son 511. En el segundo, que hay una variable donde disminuyen los costos variables. Y el punto de equilibrio es 317. El siguiente aumenta el precio de venta al 100%, los costos variables se mantienen igual. Y el punto de equilibrio es de 317. El siguiente ejercicio, este está igual que el 3. Aumenta acá y aumenta acá. En el siguiente, disminuye, aumenta al 100%, precio de venta, disminuye a la mitad los costos variables y disminuye las ventas para el punto de equilibrio. Y en el último es que se duplica los costos fijos y por lo tanto las ventas de equilibrio van a aumentar. Pero entre lo más importante que hay que evaluar es el resultado obtenido. En el actual tiene una ganancia neta, una ganancia antes de impuestos de 310. En el segundo, si bajan los costos variables, sería 640. En el 3, donde aumentan el 100% del precio de venta, aumenta 1510. Este 4 es igual que este. En el 5, aumenta el 100% las ventas y disminuyen los costos variables, 1840. Y el último, donde se mantiene el mismo precio de venta, el mismo costo variable, las mismas unidades, pero se duplica el costo fijo, la utilidad solo es de 80. Entonces, acá hay que ir y ver cuál debería ser la mejor opción a recomendar. Veamos. Si baja el costo variable, podría significar que la materia prima a utilizar en la producción de este, de este producto no sea de la misma calidad, por lo tanto puede hacer aumentar su ganancia. En el 3, aumentar el precio de venta al 100%, pero eso significa evaluar si el consumidor realmente va a aceptar
un incremento del 100% en el precio y se va a mantener el nivel de ventas requerido solo por el aumento de precio de ventas. Es una de las partes que hay que analizar. En el 5 se aumenta el precio de venta, se baja el costo variable, tiene un mayor margen, pero habría que ver si la calidad de la materia prima es de primera y si el consumidor va a aceptar un incremento en el 100% en el precio de venta. El último es que va a haber un efecto por el incremento en los costos fijos que va a hacer que la utilidad sea menor. Entonces, estos serían los ejemplos que habría que hacer y que es la mejor opción a recomendar para que tomen la mejor decisión y decir sobre qué base se va a salir al mercado y que la empresa mantenga su nivel de ventas. Esa es la posible solución del ejercicio. ¿Por qué posible solución? Porque lo que más cuenta acá es la decisión que vayan a tomar respecto a lo que hay que hacer. Porque una de la mejor decisión puede ser esta, que se van a incrementar las ventas. ¿Va a aceptar el consumidor el incremento del precio? Es el análisis que tiene que hacer de mercadeo para poder determinar que sí vale la pena hacer un ajuste de precios. Básicamente ese es el ejercicio de punto de equilibrio. No sé si alguien de ustedes tenga alguna duda o alguna consulta al respecto. Continuemos. Entonces, acá vamos al punto de equilibrio y vamos a ver lo que es el estado de resultados presupuestado y el flujo de efectivo, flujo de caja presupuestado. Entonces vamos a leer la parte del enunciado. Normalmente eh, se comienza con un estado de resultados, que son todas aquellas transacciones que se dan dentro de la operación de la empresa en cada periodo que esté evaluando. Pero el presupuesto debe hacerse con un mes. El ejercicio planteado está para preparar un presupuesto de efectivo, pero este mismo nos va a servir para desarrollar el estado de resultados presupuestado. Entonces, voy a proceder a leer el enunciado. Dice, la empresa Servicios S.A. tuvo ventas de 70,000 en junio y de 80,000 en julio. Las ventas pronosticadas para agosto, septiembre y octubre son de 90,000, 100,000 y 120,000. Vamos a hacer un pequeño caso únicamente de, de un periodo de 3 meses. La empresa posee un saldo de efectivo de 55,000 para el 1 de agosto y desea mantener un saldo de efectivo mínimo de 15,000 cada mes. Hay que determinar si hay faltante o excedente de efectivo. Y después aparecen los demás datos para preparar tanto el estado de resultados como el flujo de caja.
El 20% de las ventas de la empresa se venden en efectivo, el 60% se cobra el mes siguiente, es decir, un crédito de 30 días, y el restante 20% se cobra los 2 meses después de la venta, es decir, 60 días después. La empresa recibe otro ingreso de $2,000 al mes. Las compras esperadas de la empresa son de 60,000, 70,000 y 80,000 para los meses de agosto, septiembre y octubre, o sea, el periodo que se está evaluando. La empresa paga en efectivo el 20% de sus compras, el 45% el mes siguiente, o sea, 30 días después, y el restante 35% 60 días después. Las compras de junio fueron de 45,000 y las de julio fueron de 30,000. Se dan las ventas y compras de junio y julio porque hay una política de crédito y en la política de crédito hay plazos establecidos de pago y por lo tanto van a entrar entre en ingresos y salidas de efectivo en el periodo que se está evaluando. La renta es de 3,000 al mes, los sueldos y salarios son de 5,000 al mes y se paga una comisión del 3% sobre los cobros en efectivo del mes. Se pagará 3,000 de dividendos en efectivo en septiembre. El pago del principal e intereses de 4,000 se efectuará en octubre. Una compra de equipo en efectivo con un valor de 6,000 está programada para septiembre. Tiene otros gastos de 3,000 mensuales. Se paga energía eléctrica en agosto de 12,550, en septiembre del 12% más que el mes anterior y octubre un 5% menos que el mes anterior. ¿Qué es lo que hay que preparar? Es un flujo de caja y un estado de resultados. Entonces, comenzamos. Y vamos a comenzar con estado de resultados. ¿Cómo comienza el estado de resultados? El periodo que estamos evaluando que se va a pronosticar es agosto, septiembre y octubre. Se comienza con la parte de los ingresos. Los ingresos que se estiman obtener en esos meses es de 90,000, 100,000 y de 120,000. Pues vienen, aparte de los gastos de operación, los gastos de operación, empezamos vamos a hacer algo diferente acá. Vamos a poner costo de ventas. Solo para el caso del ejercicio del estado de resultados, vamos a utilizar las compras como que fuera el costo de ventas, que normalmente debería haber un costo de ventas. En el caso de que fuera una empresa de distribución, el costo de ventas se calcula es inventario inicial
más las compras, menos inventario final. Y esto da como resultado el costo de ventas. Como acá no tenemos inventario inicial y no tenemos inventario final, sí tenemos las compras, entonces vamos a tomar como referencia el valor de las compras, únicamente como parte del ejercicio. Entonces, las compras de agosto fueron 60, dice que van a ser 60, 70 de septiembre y 80 en el mes de octubre. Entonces, esto da como resultado una cantidad bruta en ventas. Y restamos los ingresos o las ventas, costo de ventas, y esto es actividad bruta en ventas. Y después sigue, aparte de los gastos de operación. Y empezamos con que dice que tiene una renta que es de 3,000 mensuales. Dice que los sueldos y salarios tienen una base de 5,000 más el 3% de comisión sobre los cobros en efectivos del mes. Entonces, para ir a determinar ese valor, el 3%, hay que ir a hacer la parte de los ingresos de efectivo. Entonces, vamos a calcular los ingresos en efectivo. Y estos se calculan de la siguiente forma. Vamos a pronosticar agosto, septiembre, octubre. Las ventas, el enunciado de junio, julio, octubre. Ventas son 80,000, 90,000, 100,000 y 120,000. ¿Por qué es que pongo las ventas acá? Porque va a existir una política de crédito. Entonces, la política de crédito dice que el 20% de las ventas es en efectivo
el 60% en el mes siguiente, el primer mes siguiente a la venta, y el otro 20% en el segundo mes después de la venta. La venta de junio, el 20% del efectivo lo recibió en junio. El 60% de los 70,000 que se vendieron en junio lo va a recibir en julio. Esos son periodos que no estamos pronosticando. Pero sí, el 20% de las ventas de junio van a ingresar en el mes de agosto. De las ventas de julio, de los 80,000, el 60% van a ingresar en agosto y el 20% va a ingresar el efectivo en septiembre. Y de las ventas de agosto únicamente tendrá como efectivo el 20%, el 60% se cobrará en septiembre y el otro 20% en octubre. De las ventas de septiembre, el 20% se cobra en septiembre, el 60% se cobra en octubre y el 20% restante queda como una cuenta por cobrar. Este saldo va a ingresar como flujo de caja para el siguiente periodo, o sea, el periodo que empieza de noviembre en adelante. Y de octubre nada más va a ingresar como efectivo el 20% y un 80% va a quedar como una cuenta por cobrar. Estos son los ingresos en efectivo que va a ser en agosto, en septiembre y octubre, en los meses que estamos evaluando. Entonces, acá ya tenemos tablita de ingresos de efectivo. Y esto nos va a servir para calcular el 3% de las comisiones. Entonces va a tener 4,400, 7,700 y 8,060. Acá se puede poner pronosticar. En todo caso, podemos separar la parte de comisiones. Acá únicamente dejamos
Estoy haciendo para efectos de identificar la parte de las comisiones sobre ventas. Y acá se quedan los 5,000. Continuamos con el estado de resultados. Siguiendo dice, los dividendos son salidas de efectivo que no afectan el estado de resultados. Por eso no se toman en cuenta en el estado de resultados, sino únicamente se van a tomar en cuenta en el flujo de caja. Entonces dice que hay otros gastos, 3,000 mensuales. Energía eléctrica. El primer mes fueron 2,550. En el segundo mes aumenta el 12%. Sobre esto disminuye el 5%, o sea que será un 95%. Total, gastos de operación. Aquí hay una utilidad de operación. El resto de la utilidad bruta en ventas menos la utilidad de operación menos el total de gastos. Y esta es la ya del periodo. Vamos a considerar gastos financieros. Que estarían la parte de intereses. Este inciso donde dice que se pagó el pago de principal y intereses de 4,000 en el mes de septiembre, pero en el mes de octubre vamos a considerar que son 100. Entonces 3,900 de pago de capital, 100 de intereses. Noches, con permiso. Ok. Y entonces viene lo que es la utilidad antes de impuestos. ¿Es? Ah, perdón, pero hay que considerar que hay otros ingresos que son de 2,000 mensuales. Entonces viene la utilidad antes de impuestos, de operación, menos los intereses más los otros ingresos. Hagamos de caso que estamos en Guatemala, la tasa de interés sobre utilidades en Guatemala es el 25%. Se considera el 25% de impuesto. Entonces ya queda la utilidad neta.
Y después se busca un margen de contribución que es dividir la utilidad neta dentro de los ingresos. Se dice que la empresa tiene en el mes de agosto un margen de ganancia del 5%, en septiembre el 3% y en octubre el 9%. Entonces, hasta acá es el estado de resultados supuestados. Me pregunta Amalia que por qué los intereses solo 100 y no los 4.000 en octubre. Como le decía, que acá en el enunciado no hace la separación, sino que a nivel de ejemplo estoy poniendo de que de principal, o sea, cuando usted obtiene un préstamo y hace un pago mensual, en el pago mensual hace un pago proporcional del capital o principal que le dieron más los intereses. Entonces, el principal es la devolución del dinero prestado que a usted le dieron y los intereses es el costo por haberle dado ese dinero. Entonces, para efectos del ejemplo, solo estoy poniendo 100 de intereses y 3.900 van a ser como pago de capital, pero ese no es gasto, por lo tanto, no va en el estado de resultados. Eso tendría que afectar el balance general presupuestado, donde tiene que rebajar la deuda que tiene la empresa porque está haciendo un pago mensual de capital. Entonces, hasta acá el estado de resultados. Axel, tenemos un poquito más de tiempo. Entonces vamos a hacer el flujo de caja. Y el flujo de caja ya vimos la parte de los ingresos. Ya calculamos los ingresos mes a mes. Entonces vamos a ver lo que son las salidas de efectivo relacionada con las compras. Y voy a copiar el mismo cuadro este de los ingresos. Y van a ser las compras. Y las compras dice que fueron de 45.000, 30.000, también. Entonces acá también hay una política de crédito que es el 20%, 45% y el 35%. De las compras de junio se van a pagar un 35% en el mes de agosto. De las compras de julio a pagar un 45% en agosto y el 35% en septiembre. De las compras de agosto, el 20% se pagará en agosto, el 45% en septiembre y el 35% en octubre. De septiembre se pagará el 20% en septiembre, el 45% en
octubre y lo restante queda como cuenta por pagar. Y en octubre solo se va a pagar el 20%. El restante 80% va a pasar como una cuenta por pagar para el siguiente periodo. Acá ya tenemos los ingresos de efectivo, la salida de efectivo por las compras y vamos a determinar las otras salidas de efectivo que están relacionadas con los gastos de operación. Entonces voy a tomar como referencia todos estos. Van a ser igual de los mismos meses. Como ya los, ya los tengo definidos, únicamente los copio y agrego lo que está faltante, que es el resto de salidas. Dice que pagan 3,000 de dividendos en el mes de septiembre. 3,000. Pago de principal e intereses que se pagan todos en el mes de octubre. Aquí voy a poner los 4,000. Compra de equipo, que dice que está programada para septiembre, que es de 6,000. Entonces acá ya están determinadas las otras salidas de efectivo. Un total de... Entonces, esto es ya otra salida de efectivo. Entonces acá ya tenemos toda la información para ir a preparar lo que es el flujo de caja. Me pregunta Francisco Javier. Le voy a responder esto cuando termine el flujo de caja para no mezclar la parte del flujo de caja con la parte del punto de equilibrio. Entonces, al final le respondo su pregunta, Francisco.
Vamos a hacer el flujo de caja. Son de los meses de agosto a octubre. Entonces empezamos con saldo inicial de efectivo. Según el enunciado, el saldo inicial de efectivo es de 55,000. Ingresos de efectivo son los que terminamos acá. Cada uno de los meses. Otros ingresos. Es el enunciado que son de 2,000. Entonces aquí se pone efectivo disponible. Es la sumatoria de estos. Salidas de efectivo. Por compras. Otras salidas. Como esto ya lo determinamos, pues lo copiamos. Total salidas de efectivo. Acá dice que la empresa requiere que como mínimo de efectivo debe de quedarse con 15,000 cada mes. Entonces, eso se le llama flujo de efectivo requerido. En este caso es de 15,000. Y se determina el total de efectivo necesario, que es la sumatoria del total de las salidas de efectivo más flujo de efectivo requerido. Entonces aquí se determina el efectivo excedente o faltante. Y es de restar el efectivo disponible menos el efectivo necesario. Y se determina el saldo final de efectivo. Si en el dado caso de que acá fuera negativo, el saldo final de efectivo, para que haya un saldo final de efectivo positivo, tendría que hacerse un préstamo de 54,000 para que el flujo que queda al final de mes debería ser de 15. Pero como en este caso el flujo es positivo, el saldo final de efectivo van a ser los 54,000 más los 15,000. Entonces, en este caso, el saldo final de efectivo va a ser de 69,000. Y este saldo final de agosto pasa a ser el saldo inicial del mes de septiembre.
Entonces, hacemos la misma operación, como los flujos son positivos, el flujo final de efectivo va a ser de los siguientes valores. Para agosto de 69.000, 73.000 para septiembre y octubre 77.000. Este es el flujo de caja proyectado. Y ese es el que toman las empresas como base para ir a determinar si necesitan financiamiento o si tienen demasiado flujo de caja para poderlo invertir o ampliar las instalaciones o crear otro tipo de negocio. Básicamente ese es el concepto del estado de resultados proyectado y el flujo de caja proyectado. No sé si alguno de ustedes tenga alguna consulta o alguna duda al respecto. ¿Alguna duda o algún comentario? Francisco pregunta si podía mandar un ejemplo parecido al de la tarea de esta semana. Vean. En la tarea, tanto en la tarea como en los ejercicios que les pongo, normalmente mezclo un poco de los puntos vistos anteriormente. Es decir, mezclo un poco el concepto que se maneja en el presupuesto de producción. Entonces, en el presupuesto de producción hay que ir a determinar la producción. ¿Cómo es que se determina la producción? Es sobre las unidades a vender más el inventario final meta menos el inventario inicial y le dan las unidades a producir. Entonces, en la tarea que les dejé hay una mezcla de interpretación igual a lo que les estoy comentando. Básicamente es ir a ver el juego de cómo poder determinar los valores en función de, en algunos casos, de porcentaje de margen de contribución o el margen de utilidad bruta en base al costo de ventas de un periodo con otro o del mes siguiente. Básicamente esos son los conceptos. Y después ir a hacer esta integración. ¿Cuántos son los ingresos de efectivo? ¿Cuáles son las compras de efectivo? Entonces, como yo les decía anteriormente, ¿cómo se determina el costo de ventas? El costo de ventas se determina con el inventario inicial más las compras menos el inventario final les da el costo de ventas.
Ese es para lo que pregunta Francisco sobre un ejemplo de acuerdo a la tarea. Lo otro que le respondo a Francisco es del punto de equilibrio. Tiene que ir a identificar cuáles son costos fijos y cuáles son costos variables. Y en base a eso determina usted su punto de equilibrio. Es de acuerdo a los conceptos que le aparezcan, tiene que determinar si son costos fijos o costos variables. Básicamente, ese es lo que debe hacer para poder determinar su punto de equilibrio. Que pregunta Kevin, dice que tiene una duda donde solicitan el aumento de las unidades a vender. Puede ser, el total de la venta puede ser, si tiene precio unitario y aumentan las unidades a vender, va a tener un incremento en ventas en valores. Porque no puede aumentar solo las ventas si no aumenta el precio o no aumenta las unidades. Hay una correlación entre precio y unidades. Si aumenta el precio de venta y se mantienen las unidades, van a aumentar las ventas en función del precio de venta. Si se mantiene el precio de venta y aumentan las unidades, va a aumentar en las ventas en valores en función del aumento del volumen de las unidades a vender, pero se mantiene el precio. Si es, en este caso, si hay aumento en unidades, aumentan los costos variables, pero si es aumento en precio, no aumentan los costos variables. Porque el precio de venta es el que aumenta, no van a ser ni las unidades, porque cada unidad que venda además tiene un aumento en el costo variable. Dice Francisco, si en el ejemplo pidiera ventas por mes, cobros en efectivo, compras por mes, balance general, ¿cuáles serían los resultados? El presupuesto normalmente se hace por mes, entonces su resultado va a variar de acuerdo a lo que está planteando. O sea, si es un estado de resultados, va a determinar un resultado en función de la operación donde puedan incluir transacciones que no requieren efectivo. En el flujo de caja va a ser únicamente por los ingresos en efectivo de acuerdo a las políticas de crédito, tanto de ingresos como de pagos y de todas aquellas operaciones que requieren salida de efectivo. Entonces, los valores van a ser diferentes, el flujo de caja al del estado de resultados. Y en el balance general únicamente va a haber un efecto en las cuentas de balance, por ejemplo. En caja va a variar de acuerdo al movimiento que tenga de entradas y salidas de efectivo. El inventario le va a variar de acuerdo a las entradas y salidas, ya sea por las compras y por la venta de inventario. En las cuentas por pagar le puede variar porque hay pagos a proveedores y en financiamiento le va a variar porque hay pago de capital. Eso sería básicamente los conceptos del balance general y no, y ninguno de los tres conceptos que estamos hablando, estado de resultados, flujo de caja y balance general, van a tener los mismos números. Todos son diferentes porque su operatoria es diferente. Y con mucho gusto les voy a compartir este
este ejercicio que resolvimos el día de hoy. No sé si alguien tiene más dudas o más comentarios que hacer. Sí, Paola, dígame. El parcial es que viene un flujo de caja y creo que viene algo de punto de equilibrio. Solo sobre este tema que vimos. Es punto de equilibrio, los resultados y flujo de caja, si mal no me recuerdo. Correcto. Eso va a ser, no es hoy en la noche, va a ser el día de mañana. El parcial tiene el mismo tiempo que han tenido el resto de parciales. Entonces quedamos acá el día de hoy. Eh, que no los conocí personalmente, pues fue un gusto haber compartido con ustedes. Les deseo todos los éxitos. Ya sé que terminan ahora su maestría. Piensen que lo que han aprendido en estos 2 años no se debe quedar ahí. Tienen que continuar preparándose, tienen que continuar adquiriendo conocimiento y espero que ustedes sean el futuro de Guatemala. Eh, tenemos que siempre buscar los cambios. Ustedes que son la sangre joven, sean que contribuyan a que se den esos cambios y que pensemos que tenemos un bonito país, que todos debemos colaborar para que todos salgan adelante. ¿Y cómo lo van a lograr? Todo lo que aprendieron y van a seguir aprendiendo, pues a ponerlo en práctica y que bueno, si puedan crear su propia empresa, puedan generar empleos y esto pueda servir para mejorar la economía. Así que mucha suerte, muchos éxitos y les deseo lo mejor.